¿Cómo están, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Este video va a hablar sobre el contactor, qué es y para qué sirve, y cómo lo aplicamos y por qué debimos aplicarlo en la reparación de este aire acondicionado de 6000 kilocalorías hora o frigorías. ¿Cuántos BTU son aproximadamente? Bueno, en la descripción o en los comentarios te voy a dejar la conversión a BTU, que sería British Thermal Unit. Antes de empezar voy a enviar saludos a los colegas de Colombia, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Espero no olvidarme, República Dominicana. También voy a aprovechar a mandar algunos saludos a Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil tal vez, España. En fin, tengo suscriptores de varios países y realmente me pone muy contento y me gusta poder contactarme con gente de todos lados. Bien, comenzamos. ¿Qué es el contactor? El contactor es un dispositivo, para no hacerlo demasiado extenso, es un dispositivo que sirve para derivar o conectar, por ejemplo, un motor de 380 voltios o de, pongámosle, 15 amperes, pero manipularlo con una tensión o con una corriente más baja. ¿Cómo es esto posible? Bueno, tiene una bobina que tiene los contactos A1 y A2. Después vamos a ver un video del contactor operando, haciendo operar un compresor. Tiene una bobina, contacto A1, A2. Trabaja en lo que es en mi país a 220 ohm, 220 volt de corriente alterna, 220 voltios de corriente alterna, pero esa bobina al conectar mueve un hierro móvil y conecta unos contactos auxiliares. Esos contactos auxiliares pueden soportar mayor carga de consumo, mayor paso de corriente o mayor tensión. Se utilizan, por ejemplo, contactores con bobina a 24 volt, que es la tensión de seguridad en nuestro país, para que el operario pueda manipular mayores tensiones pero sin correr riesgos. Pero en este caso, ¿por qué tuvimos que colocar no uno, sino dos contactores? Un contactor de este tipo, común, y un mini contactor que es el que ya traía el equipo. Bueno, en este caso se quemó la placa original. El colega puso una placa universal de este tipo, que tiene las velocidades del forzador o ventilador interno, el ventilador de la unidad interior, con 3 relay, 3 velocidades. Se quemó esa placa, le puso otra placa universal y volvió a tener problemas. Así que el cliente, después de mucho tiempo, me contacta y me pregunta si se lo podemos solucionar. Y aquí está el secreto también: trabajar tranquilos. Uno como técnico a veces tiene que hacer las veces de detective, deducir por qué sucedió el problema y cómo se puede solucionar con la información que nos da el cliente. Y a veces no nos sirve la información que nos da el cliente, nos confunde porque tal vez no está entendiendo, tal vez el cliente tiene la información que le dieron otras personas y no es información veraz, no es información real, y uno se da cuenta que en realidad hay otro problema allí. En este caso es un equipo de 6000 kilocalorías hora. Vulgarmente o comercialmente se le llama frigorías, pero recordemos que el frío no existe. Y en BTU, ¿cuántas son? Bueno,
pasado a BTU, British Thermal Unit. En los comentarios o en la descripción les voy a dejar cuántas BTU son 6000 kilocalorías hora o 6000 frigorías, como dice la gente. Bien, acá el problema era que la placa o las placas vienen con pequeños relays. Si ustedes ven ahí, a ver si podemos enfocar. Dice 15 amperes, 125 volt, 7,7 amperes, 250 volt. Estos relays que traen las placas no soportan, repito, no soportan las corrientes nominales ni del compresor, aunque son un poquito más grandes los de los compresores, ni del forzador. ¿Por qué? Bueno, ya cuando veamos lo que es compresores, ahí tenemos uno, ¿no? Vamos a ver la parte de la bobina y demás. Vamos a ver que al momento de arranque, la corriente nominal se eleva entre 6 a 7 veces, hace un pico de arranque. ¿Por qué? Porque para romper la inercia, para romper el momento de inercia necesita mucho más consumo. Una vez que rompió la inercia, el motor necesita menos consumo de corriente, siempre obviamente con una tensión casi estable. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, voy a medir con la pinza amperométrica el consumo. En el caso del motocompresor de este equipo de 6000 kilocalorías hora, teníamos con R22, operando con R22, teníamos un consumo de nominal, ¿no? Un consumo normal de marcha de entre 4 y 5 amperes. Un consumo de entre 4 y 5 amperes. Pero ¿qué pasa? En el momento de arranque, ese consumo se eleva 6 a 7 veces. Pongámosle 5 amperes de consumo. Si lo multiplico por 7, ¿cuánto me da? Bueno, si lo multiplico por 7 me da 35, si lo multiplico por 6 me da 30. Lo corté porque no podía enfocar el relay. Entonces, supongamos que el relay dice 20 amperes. Supongamos que, dicho sea de paso, yo he visto muchos productos, tengo un perrito de fondo que me está... Pero bueno, acá en la zona siempre hay mucha bulla, mucho ruido. Supongamos que el relay dice 20 amperes. Yo desconfiaría un poquito. Me ha pasado con materiales eléctricos que dicen consumo máximo 1500 watts o tantos amperios y después en la práctica no aguantan esa carga de consumo. Primero. Así que si el relay del compresor dice 20 amperes, yo no lo creería. Yo digo, bueno, más de 10 no. Y así todo sospecho. Pero supongamos que este dice 15 amperes, 125 volt, 7 amperes, 250 volt. Entonces uno dice, bueno, como esto es de 7 amperes y el compresor consume 5 amperes, ya está. Va a aguantar. Este relay va a aguantar, ¿no? Tiene acá la conexión a la bobina en los extremos y acá el contacto normal abierto. Acá normal abierto y en los bordes bobina. Después lo vamos a ir viendo con una fuente cómo se conecta. Entonces uno dice, bueno, ya está cubierto, porque dice que aguanta hasta 7 amperes, supuestamente. Pero en realidad los picos de arranque los descartamos, los despreciamos y no los tomamos en cuenta. Y en realidad, aunque sea un instante de tiempo, ese pico de arranque existe, es real. Y va a forzar o sobreexigir, sobrecargar el relay. Entonces, para manejar o conectar el forzador,
que también lleva su capacitor en la bobina de arranque, lo que se hizo fue que se le coloca un mini contactor, repito, para manejar el forzador de la unidad exterior, el fan out. Se le coloca un mini contactor, como estamos viendo en la imagen. En la segunda imagen está del lado derecho y el que está del lado izquierdo sería el contactor del compresor. O sea que, como tenemos en la imagen el contactor mini contactor que está del lado derecho, maneja el fan out, el forzador de la unidad exterior, mientras que el contactor grande maneja el compresor de la unidad exterior. Obviamente los compresores no están en la unidad interior, están en la unidad exterior. Entonces ahí, con estos dos contactores, protegemos la placa nueva que ponemos. Vamos a ver las pruebas que hice, cómo fui probando la placa y los elementos. ¿Les parece? Síganme los buenos. Bueno, si lo multiplico por 7 me da 35, si lo multiplico por 6 me da 30. Lo corté porque no podía enfocar el relay. Entonces, supongamos que el relay dice 20 amperes. Supongamos que, dicho sea de paso, yo he visto muchos productos. Tengo un perrito de fondo que me está... Pero bueno, acá en la zona siempre hay mucha bulla, mucho ruido. Supongamos que el relay dice 20 amperes. Yo desconfiaría un poquito. Me ha pasado con materiales eléctricos que dicen consumo máximo 1500 watts o tantos amperios, y después en la práctica no aguantan esa carga de consumo. Primero. Así que si el relay del compresor dice 20 amperes, yo no lo creería. Yo digo, bueno, más de 10 no. Y así todo sospecho. Pero supongamos que este dice 15 amperes, 125 volt, 7 amperes, 250 volt. Entonces uno dice, bueno, como esto es de 7 amperes y el compresor consume 5 amperes, ya está. Va a aguantar. Este relay va a aguantar, ¿no? Tiene acá la conexión a la bobina en los extremos y acá el contacto normal abierto. Acá normal abierto y en los bordes bobina. Después lo vamos a ir viendo con una fuente cómo se conecta. Entonces uno dice, bueno, ya está cubierto, porque dice que aguanta hasta 7 amperes, supuestamente. Pero en realidad los picos de arranque los descartamos, los despreciamos y no los tomamos en cuenta. Y en realidad, aunque sea un instante de tiempo, ese pico de arranque existe, es real, y va a forzar o sobreexigir, sobrecargar el relay. Entonces, para manejar o conectar el forzador, que también lleva su capacitor en la bobina de arranque, lo que se hizo fue... ¿Cómo están, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Aquí les voy a traer un video sobre contactor y cómo se aplica en refrigeración, o mejor dicho, por qué. Esto es un contactor. Si vemos, aquí tiene un contacto que dice A2. A ver si podemos enfocar. Ahí ese contacto de abajo dice A2. Pero de este lado nos especifica los valores de la bobina. Nos dice que la bobina es para 220, 230 voltios, 50 Hz de frecuencia. Y nos pone A1, A2. También para 60 Hz funciona, ¿ven? A2 dice ahí y A1 también. O sea que ahí tenemos las dos entradas a la bobina. Acá yo conecté la pinza amperométrica entre este terminal. Vieron que dice T1, T2, T3. Bueno, entre T2 y acá dice L1, L2 y L3. En L2. O sea,
Este contacto va así, el segundo contacto va así, el tercero así y el cuarto, que es 3 y 14, normal open, normal abierto. Cuando la bobina es energizada, la bobina del contactor sea energizada, cierra y obviamente ahí me está marcando continuidad la pinza amperométrica. La pongo en continuidad, ven que tiene como un parlantecito allí y dice 200, hasta de 0 a 200 ohm, y tiene como un parlantecito en resistencia. Bárbaro. Entonces eso es para medir continuidad, ven. Ahí si lo empujamos con el dedo es lo mismo, me marca continuidad. ¿Qué me está diciendo? Que tengo continuidad cuando conecte la bobina. O sea que la corriente va a pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí. Estos contactos no tienen conexión entre sí, sino que van así lineales. Este dispositivo, acá tengo la ficha técnica, ¿ven? También 220, 2,2 kilo en 3 fases, 2,2 kilowatts. ¿Sí? Ahí tengo los esquemas eléctricos de lo que les expliqué. ¿Para qué sirve? Bueno, supongamos que esto es un compresor. No lo tengo acá, está en la casa del cliente cuando haya que instalarlo, pero supongamos que este compresor es de un aire acondicionado de 6000 kilocalorías hora, o como comercialmente le dicen, frigorías, aunque las frigorías son una medida de fantasía, el frío no existe, yo lo expliqué en varios videos. O 6500 kilowatt, pongámosle, kilowatt. Entonces, cuando este contacto, en este caso es este contacto, tiene que alimentar el compresor, ven que dice ahí supuestamente 30 amperes y esto es de 10. Yo les voy a explicar algo. Muchas de las cosas made in China, así nomás se los voy a decir, made in China, dicen que soportan 1500 watts o tantos amperes, y en la vida real no es así. A mí me ha pasado con fotocélulas, uso la marca Lumia, porque me ha pasado con fotocélulas que vienen de China, dicen 1500 watts, y con 500 watts o 600, 800 watts de consumo se queman, no duran. En cambio las Lumia sí. Bueno, lo mismo pasa con esto. Estos relay, ¿sí? Por ejemplo, no soportan tanto consumo, por lo menos no que yo haya probado y haya servido. Por eso los fabricantes, en las placas originales también, lo que hacen es colocar un contactor que es mucho más chico, de un solo contacto, con su bobina, o uno de estos. También he visto de estos. Si no, uno más chico, como este de la foto, que cumple la misma función que este. ¿Cuál es la función? Bueno, que lo que soporte el golpe de contacto, sean los contactos auxiliares, y que este relay, lo ven acá, me alimente la bobina. Esto lo que va a hacer es alimentarme la bobina. Entonces el golpe de contacto lo va a soportar aquí, el contacto, por ejemplo, L1T1, L2T2, L3T3, alguno de estos contactos. ¿Por qué? En el momento de arranque, esto lo voy a explicar en otro video más a plenitud, con un compresor armado, uno desarmado, vamos a medir. Pero en el momento de arranque, la corriente nominal es 6 a 7 veces superior. Hace un pico de corriente y se eleva a 6 a 7 veces lo normal. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés, por ejemplo, 2 amperes de consumo, ¿sí? Hacemos 2 por 7, 14. Entonces vos vas a tener en el momento de arranque, en ese instante, 14 amperes de consumo. 2 por 6, 12. Entonces vas a tener entre 12 y 14 amperes de consumo. Si
el motor o el motocompresor en este caso tiene un desgaste pequeño, la corriente de arranque puede ser aún mayor, puede ser el pico de arranque aún mayor. Entonces vos decís, bueno, este compresor, como en el caso del compresor que voy a tener que colocarle de un aire de 6000, consume 4,5 a 6 amperes. Y acá el contactor dice que soporta 10 amperes. Pongámosle 15 amperes realmente, pero no es tanto. Pongámosle 10 amperes. Uno dice, bueno, el compresor marchando normalmente soporta 4, consume 4 o 5 amperes, pero como el otro dice 10, el relay dice 10 amperes, me sobran 5 amperes, tengo margen, no voy a tener problemas. Bueno, eso no es cierto, porque en el momento de arranque la corriente hace un pico, se eleva instantáneamente y después se normaliza, se desconecta por medio del relay PTC o relay amperométrico. Tengo un relay amperométrico, eso después lo vamos a ver. Se normaliza y se desconecta la bobina de arranque y la corriente baja, pero en el momento de arranque el pico es alto y estos contactos, perdón, relay no lo van a soportar, pero el contactor sí, el contactor me lo va a soportar. Entonces, por eso se ponen los contactores. ¿Para qué? Para que los relay carguen con la bobina, alimenten la bobina que está aquí abajo, la bobina genere un campo magnético, atraiga el hierro móvil y me conecte estos contactos. Y que estos contactos... Hay un perro que se dedica a ladrar ahora, que empecé a grabar el vídeo. Y que estos contactos soporten la carga. Además, si agarran un cable, no lo hagan. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran probar, agarran un cable y lo conectan así, y van a ver que larga un chispazo y eso genera carbonilla. Bueno, eso es lo que pasa internamente en los relay. El error es que cuando, bueno, como en este caso, cuando vienen con contactor de fábrica, muchos técnicos se lo anulan y ponen el compresor directo al relay. Y el relay, según el fabricante, no lo digo yo lo afirmo nomás, lo reafirmo. El relay no está fabricado para soportar el golpe de arranque y para cargar con horas de marcha de motocompresor. Sí para soportar la carga de la bobina del compresor. ¿Por qué? Porque la corriente que va a pasar por acá, por la bobina, en este caso así, aunque esto tiene una conexión ahí, la corriente que va a pasar por la bobina es mucho menor que la que me va a consumir el compresor. Bueno, ahora está la primera parte. Si quedó alguna duda sobre contactor, me la dejan en los comentarios. Yo voy a ir subiendo fotos y explicando cómo voy haciendo las conexiones de este aire de 6000 que bueno, quemó 2 placas universales el colega anterior, y vamos a ver cómo le damos solución. La primera parte de este video de 2 partes, vamos a conectar, ver cómo funciona. Por ejemplo, ahí tenemos ya las conexiones hechas. Si yo pongo aquí el aire en automático, vamos a calentar el sensor. Ahí tenemos 220 voltios que le están entrando a la placa. Vamos a prender el aire. Y ahí prendió, ven, conectó. Prendió porque yo le di calor al sensor de room o sensor de ambiente, ven. Ahí desenchufo y desconecta y ya no tengo tensión. ¿Cómo están hechas estas conexiones? Esto es solo para prueba. Después, en la segunda parte, con fotos, con imágenes, lo voy explicando también paso a paso. Bueno, vemos que tenemos el sensor de room y al yo darle calor, engaño a la placa, le digo que
que hace calor. Esto es una resistencia variable a la temperatura. ¿Cómo sabe la placa si hace frío o calor? Bueno, este es el sensor de cañería, pero es el mismo sistema. ¿Cómo sabe la placa? Si hace calor o hace frío. Si yo le pido que me mantenga 24 grados, ¿cómo sabe la placa? Bueno, con sensores como este, que varían su resistencia en base a la temperatura. Y así le van diciendo que hay más intensidad de calor o menos temperatura. Después tengo la conexión de línea. Acá, esta es la conexión de compresor que me habilita la bobina. Tendría el neutro acá que entra acá, puente acá también, o sea, ingresa abajo, hago un puente acá arriba, todo el neutro común y vuelve acá a la alimentación de neutro. La fase, que la fase la tengo aquí, alimentando al compresor, y la tengo aquí, a la entrada de fase. Y como tengo fase y neutro directo, cuando el relay me habilite la alimentación a la bobina lo que va a hacer es generar el campo magnético, va a pegar, por así decirlo, o atraer el hierro móvil y me va a conectar el motocompresor. Ahora lo vamos a ver sin todo este cablerío para que vean cómo trabaja si la bobina conectara. Alimentando con las pinzas cocodrilo, acá me va a marcar cuánto tenga la tensión, la entrada a L1 y L2 y la salida T1 y T2. Acá vamos a cambiar porque estaba en T3, vamos a entrar en L3. Sepan disculpar las demoras. Y ahora yo voy a alimentar y no pasa nada. Tengo tensión acá, pero no tengo tensión acá. ¿Por qué? Porque la tensión la voy a tener cuando la bobina me conecte el hierro móvil y haga esto. Ven que ahí estoy conectando el compresor y ahí lo desconecto. Y ahora vamos a probar la bobina. Por ahí los 220 voltios los estoy mandando a la bobina que conectó los contactos móviles. Cuando desconecto yo acá la alimentación, me desconecta la bobina. Así que básicamente el contactor en esta primera parte vimos qué es, y es un dispositivo que consta de una bobina, contactos móviles que se pueden conectar o desconectar a través de esa bobina, es enrollado de alambre esmaltado y me permite a través de ese campo magnético mover un hierro móvil, conectar y desconectar los contactos, ¿sí? Y así que un relay pequeño con una carga pequeña de corriente o consumo en una bobina habilite la conexión a los contactos móviles de una carga mayor y no sufra el golpe de arranque directo, ¿sí? Por ejemplo, también es útil en muchas fábricas que para bobinas de 24 voltios o 220 yo pueda ponerle 380 voltios. Como saben, entre fase y fase hay 380 voltios. Entonces, tomo las tres fases, saco las tres fases de un motor trifásico o un compresor de refrigeración trifásico, pero lo opero con menor tensión y es mayor seguridad para el usuario también. Espero que les haya gustado el video. Voy a aprovechar que hace rato no mando saludos para los colegas de México, Colombia, Puerto Rico, Brasil, si es que hay alguno mirando, España, Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina, Bolivia, Perú, Chile. Espero no olvidarme, me estoy olvidando muchos países, pero bueno, son muchos los países. Tal vez me sorprenda alguno y me diga, yo soy de tal lado y no me mencionaste, y por ahí en una de esas me sorprenden. Y ahí vamos viendo cómo utilizar la pinza amperométrica. Así que gracias por ver este video y ya saben, si comparten me ayudan mucho
Gracias totales.